La clase de hoy día corresponde ver elipse e hipérbola y esto no entra en la prueba que ustedes tienen este jueves en el horario de clases, ¿de acuerdo? Pero esto va a entrar después, por lo tanto tenemos que dar por pasada esta materia, ¿de acuerdo? No hay control de entrada ni de salida, sino que explicación, retroalimentación de la clase de elipse e hipérbola, que son dos clases que después se las voy a mostrar que están en récord. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo les voy a explicar todas las fórmulas de la elipse, vamos a entrar a la punta y vamos a hacer un par de ejercicios de elipse. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a partir de inmediato. La primera parte, la primera clase es elipse, un par de ejercicios de elipse. Después vamos a ver la segunda clase, hipérbola y un par de ejercicios de hipérbola. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda de algo que entre en la prueba del jueves, puede, al final de la clase pueden preguntar. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué cosa es una elipse primero? Fíjense que nos vamos a concentrar en la gráfica que aparece acá. Observemos que tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y el eje focal de la elipse, que es donde aparecen, en este caso ahora, aparecen dos focos. Tenemos un foco 1 y un foco 2, ¿ya? Entonces, el eje focal, que es donde están los focos, es un eje, puede ser el eje X o un eje paralelo al eje X, ¿de acuerdo? En el caso en que el eje sea paralelo al eje X, estamos en esta situación y la ecuación de la elipse va a tener esta estructura, que va a ser x menos h al cuadrado partido por a cuadrado, más y menos k cuadrado partido por b al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a visualizar a qué corresponde cada uno de estos elementos. El h, k corresponde al centro de la elipse, ¿de acuerdo? El punto que está acá. A la derecha, desde el centro de la elipse, tenemos una magnitud que es C, y a la izquierda otra magnitud de tamaño C también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros estamos acá ubicados en el punto H, K, fíjense, va a haber un foco que va a ser H más C, K, y va a haber otro foco que va a ser H menos C, K, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que son los que aparecen acá, H menos C y H más C, ¿de acuerdo? Vamos a tener, además de estos focos que obedecen, que tienen esta fórmula, vamos a tener además dos vértices, ¿de acuerdo? A ver, pero antes de entrar a este detalle fino de acá, vamos a tener que cuando hablamos de ecuación reducida es cuando este centro H, K estuviese ubicado en el 0,0, acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos la elipse por acá abajo, pero ahora tenemos el H, K acá que en general, o sea que no necesariamente el H y el K son 0. Entonces claramente nos va a quedar esto que está acá. La ecuación general de una elipse, fíjense que ustedes van a visualizar que es una elipse porque aparece el x cuadrado, aparece también el y cuadrado, ¿de acuerdo? Aparecen los dos. Cuando hablamos de semieje mayor, es la magnitud que está desde el O hasta B, o sea, vale A. Fíjense, ¿de dónde estaría desde O hasta B? A ver, ¿cuál sería el valor de O a B? A ver, el punto B. Fíjense, de acá, desde O que es el vértice, hasta B, o sea, lo que mide esta magnitud que está acá, es lo que mide el semieje menor. Cuando hablamos de semieje mayor, fíjense, este es el semieje mayor, el más grande, digamos, donde la elipse es más grande, más ancha. Y el semieje menor, o sea, el eje menor es este que está acá. Este es el eje menor, este es el eje mayor. El eje mayor tiene longitud total 2A, o sea, de aquí a acá mide A, de aquí a acá mide A, por eso mide 2A. Por lo tanto, cuando hablamos de semieje mayor, es la mitad del eje mayor, o sea, y eso mide A. Por eso es O, de O al vértice es A, o sea, de acá del centro al vértice, eso es A. Es lo mismo que mide para el otro lado. Y este que está acá es el eje menor, por lo tanto, la magnitud B corresponde al semieje menor. ¿Y qué cosas A y qué cosas B? Son el A que aparece acá y el B que aparece acá. Cuando la parábola tiene eje focal paralelo al eje X, cuando el A, o sea, cuando el número que aparece bajo esta expresión es más grande que el número que aparece bajo la expresión del Y. Repito,
¿Cómo ustedes saben que el eje focal es el eje X o paralelo al eje X? Cuando el numerito que está acá abajo de esta expresión, que es la que contiene la X, es mayor que el número que aparece bajo la expresión que contiene la Y. Ahí uno sabe, o sea, en el fondo uno mira acá abajo y dice dónde está el número más grande y mira hacia arriba y el eje es un eje paralelo al eje que aparece arriba. O sea, en este caso, si esto de acá fuera más grande que esto, el eje focal sería un eje paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Que es el caso que aparece acá abajo. Ya, entonces, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Necesito que me digan si hay algo que no se comprende. Ya, entonces, vamos bien hasta acá. La excentricidad corresponde a un cociente entre dos magnitudes que es igual a C partido por A. Acordémonos que C era la magnitud que iba desde el centro hasta el foco, hasta cualquiera de los dos focos. Esa magnitud dividido por A, donde A es el que aparece acá. ¿De acuerdo? Después, el lado recto, ¿qué cosa es el lado recto? Si uno toma cualquiera de los focos, la magnitud que mide este segmento corresponde a el lado recto. Y ese lado recto en magnitud va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. Acuérdense que nosotros cuando tenemos la ecuación de la elipse conocemos el a y el b. Va a ser igual a 2 veces b al cuadrado partido por a. Ah, bueno, y la excentricidad, que era ese cociente que les dije yo, cuando estamos frente a una elipse, el c partido por a es menor que 1. Siempre un número menor que 1. Y ahí uno podría reconocer si uno tiene la excentricidad cuando estamos frente a una elipse o a otra cónica. Después la directriz, ojo con esto, que aquí también tenemos una directriz, es igual a x igual a más menos a cuadrado partido por c. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que en esta elipse tenemos dos directrices. Una directriz, porque acuérdense, si hay un foco, hay una directriz. Si hay un foco, hay una directriz al otro lado. Entonces las ecuaciones de estas directrices, que en el fondo son rectas, que son perpendiculares al eje focal, serían a cuadrado partido por c, y la otra es menos a cuadrado partido por c. ¿De acuerdo? Este es a cuadrado partido por c, y esta que está acá al lado es menos a cuadrado partido por c. Aquí aparecen las fórmulas de los vértices primarios y los vértices. Cuando hablamos de vértices en general, hablamos fundamentalmente de los vértices primarios, que son el vértice del eje focal. O sea, este vértice que está acá, este que está acá, este que está acá abajo y este que está acá arriba, estos de acá son los vértices secundarios, pero principalmente cuando se hable de vértice en el contexto de elipse vamos a hablar de los vértices primarios, ¿ok? Y aquí sale la fórmula, por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación de una elipse y uno quiere encontrar la fórmula de la recta que es tangente a la elipse en un cierto punto x1, y1, simplemente nosotros reemplazamos los valores en esta fórmula. Y tenemos una tangente. Por ejemplo, esa tangente t que está ahí, corta la elipse en ese puntito que aparece. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? En ese puntito que está ahí. Este. ¿Ok? Después, cuando hablamos de distancia focal, por ejemplo, si uno tiene el A y tiene el B, para sacar el C, se ocupa esta fórmula. Espérense. Se ocupa esta fórmula para sacar el valor de C. ¿Y qué cosa era el valor de C? Acordémonos que era la distancia que va desde el centro de la elipse hasta el foco, a cualquiera de los dos focos. Entonces son iguales. ¿Ok? Ya. Esto es cuando estamos nosotros una elipse cuyos ejes focales, cuyo eje focal es el eje X o paralelo al eje X. Ahora, de la misma manera, hacemos la semejanza cuando el eje focal es el eje Y o paralelo al eje Y. O sea, lo que estamos diciendo en el fondo es esto. El segundo conjunto de ecuaciones acá abajo es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, uf, qué chueco me quedó eso. Cara de nada. Por ejemplo,
por ejemplo tuviésemos esa elipse, que me quedó súper fea, ordinaria, rasca, pero la idea es que el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces las ecuaciones son similares a las que vimos recién, con la única diferencia en que ahora, fíjense, el que está más grande que es el A, en este caso, o sea, porque siempre, acá la expresión que esté más grande, a ver, por ejemplo, lo que les quiero decir es esto. Si, por ejemplo, en una elipse, supongamos que tengamos la ecuación x menos h al cuadrado igual a 4, más y menos k al cuadrado igual a 25, igual a 1. Cuando tengamos la elipse escrita de esta manera, ¡ay! No sé qué pasó. Me salí de... ¡Ay, se me borró! Bueno, no importa. Cuando tengamos, por ejemplo, x menos h al cuadrado partido por 4, más y menos k al cuadrado partido por 25, igual a 1. Tenemos escrita esta elipse. Aquí esto es 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es 5 al cuadrado. ¿Cuál denominador es más grande? Este, ¿no es cierto? Como este denominador es el más grande, nuestra elipse correspondería a este segundo bloque de fórmulas. ¿Por qué? Porque nuestra elipse, por ejemplo, tendría el eje focal paralelo al eje Y. O sea, sería algo así. Oh, no me dejo aquí. Bueno, así. ¿De acuerdo? Y en ese caso trabajaríamos con este formulario. ¿Ya? Vamos a ir al set al apunte, que por aquí lo tenía abierto, espérenme. No lo tenía abierto. Ay, ¿dónde lo tengo? Me perdió. Creo que lo tenía a mano. Acá está. Ya. Entonces aquí tenemos el apunte de elipse, que ojalá ustedes lo hubieran leído antes, pero yo sé que están concentrados para el jueves, así que no. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. A ver, fíjense en lo siguiente. Por ejemplo, hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera, a ver, primero y no menos importante, esta definición que aparece en todas las cónicas, es la definición de cuál es la característica que cumplen todos los puntos que pertenecen a una determinada cónica, ¿ya? En este caso particular de la elipse, se llama elipse el lugar geométrico de un punto que se mueve, o sea, está hablando de estos puntitos que están en esta línea rosada, que se mueve en el plano de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, o sea, fíjense, esto es como un D1, uy, que me tengo que hacer esa raya porque es del mismo color, esta distancia más esta otra distancia es siempre igual a una constante. O sea, fíjense, si consideramos este otro x, y, la distancia, que sería esta distancia, sumada con esta otra distancia, es igual y constante a lo que sería sumar esta con esta otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que indica, eso es lo que define el lugar geométrico de los puntos del elipse. Entonces, pensando en eso, fíjense, hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a estos dos puntos fijos es siempre igual a 12. Ahora, ¿a qué es igual esa magnitud constante? Dice, dos puntos fijos, dice siempre igual a una constante y es mayor que la distancia entre los puntos. O sea, a ver, primero,
visualicemos esto gráficamente. Tenemos el punto menos 3,1, que es este que está acá, que apenas se ve, pero está ahí, el menos 3,1 y el punto 5,1. Entonces dice, aquí hay un x, y cualquiera. Entonces dice que la distancia de este punto a uno de estos focos más el otro punto se mantiene constante igual a 2. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos la traducción de que se nos dice en el enunciado. ¿Ya? Que la distancia del x, y al punto menos 3,1 más la distancia del x, y al punto 5,1 nos tiene que dar proce. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ocupamos la fórmula de la distancia entre dos puntos acá y la fórmula de la distancia de dos puntos acá. Entonces, ustedes saben que la distancia entre x, y menos 3,1 es la raíz de este menos este, sería este menos 3, que sería x más 3 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más la raíz de x menos 5 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado. Y esto es 12. Si nosotros dejamos una de estas raíces a un lado y la otra la pasamos al otro lado, y después elevamos todo al cuadrado, nos va a quedar esta expresión que está acá. Si dejamos solita una raíz a un lado y elevamos de nuevo al cuadrado, nos va a dar esta ecuación que aparece acá. Y si ustedes observan, esto que está acá corresponde a la ecuación del lugar geométrico. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Si nosotros tenemos esto que está acá, y lo voy a ir a hacer a la pizarra, ya, ese es el lugar geométrico, ¿cierto? Vamos a ver ahora si este lugar geométrico corresponde o no corresponde a una elipse. Porque uno puede sospechar que es. Pero vamos a aprovechar el ejercicio para sacar todos los elementos que podamos encontrar de nuestra elipse, de la que suponemos que es una elipse. Entonces voy a escribir la ecuación a la que llegamos, que es 5x cuadrado, 5x al cuadrado más 9y cuadrado menos 10x menos 18y menos 166 igual a 0. ¿Esa era o no? Habré copiado bien. A ver, déjeme mirar. Déjeme volver a mirar el apunte. 5x cuadrado más 9y cuadrado menos 10x menos 18y menos 166. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es visualizar si nosotros podemos escribir esta ecuación de la forma que nosotros sabemos, que es x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más y menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Si es que fuese esta, digamos. Si es que fuese esta. ¿Ya? Entonces veamos. Acá vamos a juntar esta con esta. Entonces nos va a quedar 5 paréntesis x cuadrado menos 2x más, y vamos a tomar 9 por y al cuadrado menos 2y menos, vamos a hacer completación de cuadrados con x y con y, ¿de acuerdo? Para llegar a visualizar la forma. Entonces, fíjense que acá adentro, nosotros ¿qué tenemos? Aquí sería, como haciendo completación de cuadrados, sería x menos 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Que se pone ese numerito al cuadrado, ¿sí? Más 9 por, quedaría y menos 1 al cuadrado, menos de nuevo 1 al cuadrado, menos 166 igual a 0. Entonces vamos a desarrollar y nos va a quedar 5 por x menos 1 al cuadrado, menos 5, más 9 por y menos 1 al cuadrado, menos 9, menos 166 igual a 0. Entonces nos va a quedar 5 por x menos 1 al cuadrado, más 9 por y menos 1 al cuadrado, y todo esto otro lo pasamos para el otro lado, que sería 166, a ver, con calculadora serían 166 más 14, ¿cierto? Más 14, ¿está bien? 9, 10, claro. 166 nos da 180, al pasarlo para el otro lado nos queda 180 positivo.
Acuérdense que la estructura, ojo acá, que es con un 1 ahí. Entonces tenemos que multiplicar todo por 1 partido por 180. Entonces nos va a quedar x menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 180 dividido en 5? 180 dividido en 5 es 36. O sea, 6 al cuadrado. ¿Cierto? 180 dividido en 9, bueno, obviamente nosotros sabemos que eso es 20, 20, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos que poner un 20, pero 20, estamos de acuerdo que es lo mismo que la raíz de 20 al cuadrado, porque parece que tenemos que escribir todo como algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado. A ver, revisen lo que está hecho en la pizarra para que me digan si están de acuerdo. ¿Sí o no? Y ahora fíjense que raíz de 20 la podemos escribir como 2 raíz de 5. Entonces vamos a escribir la ecuación que está abajo. Ya. Y la ecuación que tenemos abajo es x menos 1 al cuadrado partido por 6 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado partido por 2 raíz de 5 al cuadrado, que es 20, igual a 1. Entonces pregunta, ¿qué es más grande? ¿El 6 o el 2 raíz de 5? ¿Qué es más grande? El 6, ¿no es cierto? El 6 es más grande que 2 raíz de 5 porque 2 raíz de 5 es más o menos 4,8. Esto es más o menos 4,8. Y como este es más grande, ojo con esto, que esta observación, como este es más grande, implica que automáticamente que A vale 6, el A siempre es el que es más grande. Y el otro es el B. ¿Ya? El A es igual a 6, por lo tanto, el eje focal es paralelo al eje X. O es el eje X o es paralelo al eje X. Automáticamente. ¿Por qué? Porque el número más grande está bajo la expresión que contiene X. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a tener? El centro, a ver, miren esta fórmula y acuérdense de la fórmula que nosotros acabamos de ver, que era esta que está acá. Y el H, por lo tanto, el centro, ¿alguien quiere entrar? Espérenme. Ya. El centro es el H, K. Entonces, en nuestro caso sería el 1,1. ¿Cierto? Si tenemos el A, que vale 6, y tenemos el B, que vale 2 raíz de 5, fíjense, teniendo el A y teniendo el B, nosotros vamos a nuestro formulario y nos vamos a dar cuenta que podemos obtener todo lo demás. ¿Se fijan? Porque estamos en esta situación. Tenemos el A y tenemos el B. Tenemos el valor de C, claro, es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Sáquenle una foto si quieren a este que estoy proyectando. Y volvamos a la pizarra. Pizarra. Ya, tenemos el A, tenemos el B. Fíjense en el formulario, teniendo el A y teniendo el B, nosotros sabemos que, perdón, saqué la pizarra. Teniendo el A y teniendo el B, nosotros sabemos que C es igual a la raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, raíz de 36 menos 20. O sea, raíz de 4, o sea, vale 2. ¿Se fijan? Y teniendo el A, el B y el C, podemos encontrar todos los elementos de nuestra elipse, y es más, podemos dibujarla, por supuesto. La podemos dibujar, ¿no es cierto?
Entonces, dibujémosla al tiro y visualizamos todos los elementos de nuestra elipse. Este ejercicio lo vamos a hacer enterito porque ya con un ejercicio completito que uno tenga, más el estudio que ustedes tienen que hacer obviamente después, estamos al otro lado. Fíjense que el centro de la elipse está en 1,1, o sea, 1,1. Entonces, y sabemos que nuestra elipse, el foco de la elipse es paralelo al eje X, y obviamente como está en el 1,1, esta que está acá es el eje al cual pertenece el foco, el eje de la elipse, ¿ya? Después, fíjense, como conocemos el A, que vale 6, aquí estamos en el 1 y aquí en el 1, de aquí a acá hay 6, que es acuérdense que A es la mitad, es lo que mide el eje focal, la longitud del eje mayor. Por lo tanto, de aquí a acá hay 6, luego este puntito sería 7, ¿no es cierto? De aquí a acá hay 6, por lo tanto, que vamos a tener que este vértice es, bueno, voy a escribir acá abajo mejor. Voy a escribir acá abajo. Sin necesidad de tirar directo la fórmula, nosotros podemos, en la gráfica, sabemos que el vértice está en el 7,1. Y después tenemos que hacer 7 para acá. 1, 2, 3, perdón, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, ¿no es cierto? Y ese número es 1, 2, 3, 4, el menos 5. Y el otro vértice, o sea, vértice 2, pongamos, y vértice 1 serían el menos 5,1. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo teniendo el B. Sabemos que el B es 2 raíz de 5, que más o menos 4,8. ¿Sí? Sería 2 raíz de 5 para arriba, o sea, este numerito sería 1 más 2 raíz de 5, más o menos, así, claro, porque de aquí a acá es B, ¿se fijan? Y de aquí para abajo también es B. Tomamos la misma magnitud que sería, ¿cuánto sería eso? Sería 1 menos 2 raíz de 5, ¿o no? 1 menos 2 raíz de 5, a ver. Parece que sí, ¿o no? 1 menos 2 raíz de 5, si este es 1 más raíz de 5. Ah, me saltó la duda. Ajá. Me saltó la duda, sí, haciéndolo solamente de manera gráfica. A ver, para aquí acá, y aquí tenemos 1. A ver, voy a llamar X a este pedacito. X más 1 tiene que ser igual a 1 más 2 raíz de 5, porque estamos hablando de magnitudes. Entonces X tiene que ser 2 raíz de 5 nomás. 2 raíz de 5. O sea, este que está acá es menos 2 raíz de 5. Este valor. Menos 2 raíz de 5. ¿Ya? Ya. Y podríamos, obviamente, dibujar la elipse. Y ahí podemos, dentro de la elipse, podemos dibujar todos los elementos que queramos. ¿Se entendió más o menos? ¿Ya? ¿Se fijan? A partir de acá podemos sacar todos los elementos, donde están ubicados los focos, tenemos el valor de C, acuérdense que la distancia de acá a acá, como sabemos cuánto vale C, que vale 2, la distancia entre los focos es 2 para acá y 2 para el otro lado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, estimados? En cuanto a la elipse, a lo que acabamos de ver, voy a volver a mirar el apunte para mostrarles, porque ustedes eso es como estudio personalizado, ustedes tienen que tomar este apunte, yo insisto, no les puedo exigir que lo hayan visto antes, porque yo sé que ustedes están en modo estudiando para la prueba. Acá aparecen un montón de ejercicios resueltos. Profe, Dígame. en la ecuación de la elipse, el A y el B, que están abajo en la división, siempre tienen que estar al cuadrado. Sí, lo que pasa es que usted encuentra un número, por ejemplo, el 9, usted siempre lo tiene que escribir como, ¿qué número? Algo al cuadrado. Si, por ejemplo, acá abajo a usted le apareciera un 17, súper buena pregunta,
suponga que usted al desarrollar hacia el este le aparezca acá abajo un 17. Este numerito usted lo tiene que escribir como raíz de 17 al cuadrado. Y fíjense que este otro numerito es 5 al cuadrado. ¿Usted cuál es que elige como A? El A es el número que es más grande, en este caso, entre la raíz de 17 y el 5. Entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, la raíz de 17? Raíz de 17 es 4,12. Entonces, en este caso particular, el A sería 5 y el B es raíz de 17. ¿De acuerdo? Entonces después el número más grande es el que se convierte en A y el otro en B, B. claro. Y donde esté el más grande, fíjense que aquí, esto es importante, fíjense que aquí el número más grande está acá abajo, bajo el eje Y. Por lo tanto, el eje focal es un eje paralelo al eje Y. Eso siempre es así. El número que aparezca abajo, fíjense que el A es 5, que está debajo de este factor con Y. Por lo tanto, el eje focal es paralelo al eje Y. ¿Ya? Ya, profe. Ya, volvamos al apunte. Ya, y ahí aparecen un montón de ejercicios resueltos, estimados, que ustedes tienen que revisar. Están todos hechos y terminados hasta con el gráfico. Por lo tanto, para que a ustedes les vaya bien, y esto lo estoy haciendo como súper enfática, porque si ustedes no resuelven, y enfática porque también tienen prueba el jueves, si ustedes no resuelven los ejercicios que corresponden la probabilidad de que les vaya bien es muy baja, ¿de acuerdo? Así que tienen que hacer todos los ejercicios que aparezcan en el apunte. ¿Ya? Ya. Eso es lo que aparece espérenme, en el apunte de elipse. Entonces ahora vamos a ir, les voy a mostrar el apunte de hipérbola, que es lo que vamos a ver en el segundo periodo, ¿ya? Estoy tratando de apurarme un poquito, fundamentalmente para que ustedes me puedan hacer consultas si es que tienen preguntas para la prueba del jueves. ¿Ya? Ya, entonces ahora les voy a dar un descanso. No, retomamos la grabación. Me pegué aquí un milagro. Ya hemos visto la elipse, ahora nos vamos con la hipérbola. A ver, la ecuación de la hipérbola, observen que tiene una diferencia con la ecuación de la elipse, que es muy parecida, pero en vez hay uno de estos dos tiene un signo menos. Ahora vamos a visualizar, fíjense acá, cuál es el sentido de este signo menos que aparece ahí. Ya, respecto del eje en donde se envuelve, donde están los focos de la elipse. Fíjense que es x menos h al cuadrado partido por a cuadrado menos i menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Fíjense acá el eje focal, que es este que está acá, el eje focal, así que estoy marcando así con una rayita, es paralelo al eje x. Entonces, el eje focal en una hipérbola corresponde al eje donde está con signo positivo. O sea, esto quiero decir. Fíjense que aquí el x menos h al cuadrado partido por a cuadrado tiene signo positivo, ¿no es cierto? No está escrito, pero es positivo. Y no el otro. O sea, el que tiene signo positivo marca el eje. ¿Se fijan? Marca el eje que es paralelo al eje x. X, X. ¿De acuerdo? El que tiene signo positivo marca el eje. O sea, este es el eje paralelo al eje X. Y es por producto de esto. Esto, ¿se fijan? Eje X. ¿Ya? Ya. Habiendo dicho eso, primera observación, pero para diferenciarla con una elipse, uno de los dos tiene que tener un signo menos. Acá. Y cuando uno de los dos tiene un signo menos, es que estamos frente a la ecuación de una hipérbola. Bien, y obviamente la ecuación reducida es cuando el centro está en el 0,0. Ya, entonces si tenemos centro en h, k, fíjense, de aquí a acá, aquí hay un vértice y aquí hay otro vértice.
si uno tiene el centro y tiene la ecuación de la hipérbola, tiene el A y tiene el B, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tiene el A y tiene el B, la distancia del centro al vértice mide A, lo mismo de aquí para acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es el B? Si ustedes se fijan, el B, de aquí para arriba hay una distancia B, de aquí para abajo también hay una distancia B, pero sería menos B, si estuviera ubicado en el centro, en el 0, 0, genera dos rectas. Esas rectas, no, la elipse que corresponde a esta gráfica con esta curva con esta curva, nunca toca esas rectas. Eso tiene que ver con qué tan amplia es la hipérbola. O sea, por ejemplo, podría darse una situación así. Podría ser así, mire, así como aplastada, ¿me entiende? O podría ser bien ancha, ¿de acuerdo? Lo va a dar ese valor de B. Eso, ahí después vamos a ver un ejercicio. Y después, fíjense, bueno, obviamente la ecuación general de esta hipérbola es similar a la de la elipse, con la única diferencia que aparece un signo negativo delante del i al cuadrado, como en el caso que cuando desarrollamos eso que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener que los focos, el C ahora, fíjense para que lo puedan comparar con la elipse, es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado en la elipse, para encontrar el C. Para encontrar el C es la raíz de a al cuadrado más b cuadrado, hay que sumarlo. ¿Qué cosa es C? Corresponde a la distancia del centro al foco. De aquí a acá, esto vale C. Lo mismo para el otro lado. ¿De acuerdo? Y lo calculan simplemente tomando la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, que es lo que aparece acá. El C. La directriz, bueno, ahí aparecen las fórmulas del foco. Fíjense que aparece un semieje real, que este que está acá es el semieje real. O sea, el eje real es todo esto. Este es el eje real. Este es el eje imaginario. ¿Ya? Y ahí aparecen las fórmulas. La longitud del lado recto, la distancia focal y la tangente en un punto P, x1,1. A ver si tenemos, fíjense, esta que está acá, que la voy a marcar en rojo. La voy a marcar en rojito. Ah, no, el lila mejor. Esta recta, mire, aquí hay un punto que está en la hipérbola. Acuérdense que la hipérbola está formada por estas dos curvas. Si pensamos en esta recta, que es una recta cualquiera, tangente. La ecuación de esa recta, que es tangente a la hipérbola, está dada por esta fórmula que aparece acá abajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no aparece la hipérbola cuando el eje focal es paralelo al eje Y? Porque son similares a esta, obedece a la misma estructura. ¿De acuerdo? La única diferencia que si el eje focal es un eje paralelo, déjame hacer un dibujo. Por ejemplo, si el eje focal fuese no paralelo al eje X, sino que, por ejemplo, paralelo al eje Y, este fuese el eje focal, tendríamos nuestra hipérbola, por ejemplo, así. Bueno, ya justo no me deja rayar. Bueno, ¿ustedes ven cómo muevo el lápiz o no? Aunque no raye. ¿Lo ven? Sería esta curva y esta otra curva. ¿De acuerdo? Cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Qué feo. ¿Ya? Vamos al apunte. Ay, no, volví al mismo lugar. Ya. Ahí aparece la definición de la hipérbola, que si ustedes no tuvieran pruebas, yo sé que la habrían leído. Vamos a ver por acá abajo un ejercicio. Ahí aparecen las ecuaciones, ahí aparecen las fórmulas que nosotros ya hemos visto. Ya, dada esta ecuación que está acá, voy a sacarle una foto y la vamos a hacer completita. Determinar todos los elementos de esta hipérbola, que supongamos que no sepamos qué es hipérbola. Dada la siguiente cónica, primero determinar qué cosa es, y después encontrar los elementos y graficarla. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos 7x² menos 9y²
menos 14x más 18y menos 65 igual a 0. Entonces, de la misma manera que antes, vamos a hacer completación de cuadrados, ¿de acuerdo? Completación de cuadrados en x y en y. Vamos a juntar esta primero con la x con las x. Entonces nos va a quedar 7 factor de x cuadrado menos 2x. Fíjense que acá tenemos un menos 9 factor de, al juntar esta con esta, nos va a quedar menos 9 factor de y cuadrado más 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Más 2y, perdón. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro lo copiamos tal cual. Entonces acá adentro vamos a hacer completación de cuadrado. Recordémonos esto que está acá, es lo mismo que tengamos x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Acuérdense que se pone lo que acompaña a x, que en este caso es un menos 2 partido por 2, o sea sería menos 1. Y siempre le restamos 1 al cuadrado. ¿Ya? Menos 9 por, lo mismo hacemos acá. Sería y más 1 al cuadrado menos el 1 al cuadrado menos 65 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En esa completación tanto de x como de y. ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes observan, acá nos queda 7 por, hacemos 7 por cada uno de estos, nos queda menos 7, menos 9 por y más 1 al cuadrado, más 9, menos 65, igual a 0. Entonces nos va a quedar 7 por x menos 1 al cuadrado, menos 9 por y más 1 al cuadrado, igual a, ¿cuánto es? 7 menos 75, nos queda 63. ¿Sí? Al otro lado que es 63, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos que tener un 1, multiplicamos por 1 partido por 63 a ambos lados, y nos queda x menos 1 al cuadrado partido por, ¿cuánto es 63? Es exacto, ¿no? 63 dividido en 7 nos da 9, menos, y más 1 partido al cuadrado partido por 7. Y eso igual a 1. ¿Estamos de acuerdo ahí, estimados? Ya. Entonces, tenemos de nuevo, tenemos la forma x menos 1 al cuadrado partido por 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos y más 1 al cuadrado partido por raíz de 7, siempre hay que escribirlo esto al cuadrado, igual a 1. Y esta ecuación, uno como tiene una cosa con positivo y otra con negativo, al tiro nos damos cuenta que es una hipérbola. Hipérbola, ¿ok? Donde el A o el B, el A es el que consideramos que está debajo del eje en el eje focal, fíjense. Este que está acá, como es el positivo, acuérdense que yo les dije que el que tenía signo positivo, entonces el eje focal es paralelo al eje X, ¿ya? Entonces nosotros podemos acá dibujar los elementos de nuestra hipérbola. Borro una. Ya, entonces, primero, tenemos identificado el A que vale 3, el B que vale la raíz de 7, y el C, acordémonos que la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el C va a ser igual a 9 más 7, o sea, va a ser igual raíz de 16, que es 4. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuál sería el centro? Que es el H, K.
El centro sería el 1, menos 1, ¿no es cierto? Acuérdense que es x menos h al cuadrado y este es y menos k al cuadrado. Entonces tenemos el 1, menos 1, acá abajo. ¿Ok? Ya. Y tenemos el eje focal, como el centro está acá, este es el eje focal, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a las fórmulas. A ver, vámonos a las fórmulas. Ya. Fíjense que tenemos esta estructura definida, tenemos el A. Ahora, fíjense que la distancia del centro a cada uno de los focos respectivos mide A. Primera observación, ¿ya? A los vértices, perdón, entre el centro y el vértice, la distancia entre el centro y el vértice es A. Entonces, la distancia del centro, fíjense que este es el punto 1, menos 1. Del centro el vértice es A, pero A nosotros sabemos que es 3, por lo tanto tomamos 1, 2, 3. ¿Se fijan? Aquí hay 3, por lo tanto estamos en el punto 1, 2, 3, 4. El punto 4, menos 1 sería un vértice, y el otro vértice estaría 3 unidades hacia el otro lado. 2, 3, 1, 2, 3, o sea, en el menos 2, o sea, el otro vértice está ubicado en el menos 2, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, porque de aquí a acá, esto mide A. Y de aquí a acá también mide A. ¿Ok? Hasta aquí, hasta donde está el centro, que este es el centro. Después, ¿qué tenemos? La distancia de aquí hasta el foco, distancia de aquí hasta el foco, vamos al formulario. ¿Qué tenemos respecto de fíjense, el foco está en h menos c, k y h más c, k. A ver, el foco está en h menos c, k y h más c, k. Vamos a nuestro dibujo. Ahora vamos a dibujar los focos. Un foco está ubicado en un foco está ubicado en h menos c, k, y el otro foco está ubicado en h más c, k. Entonces, en nuestro caso particular, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos el h, tenemos el k, entonces tenemos el h que sabemos que vale 1, menos c, ¿cuánto vale c? Menos 4, k, que es menos 1, y el otro foco va a estar ubicado en el h, que es 1, más c, o sea, más 4, menos 1. Entonces vamos a tener el menos 3, menos 1, o sea, 1, 2, menos 3, menos 1. Voy a dibujarlo con otro color mejor. Menos 3, menos 1, aquí tendríamos un foco, y el otro es en el 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. El otro foco estaría ubicado en el 5, menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Fíjense que la distancia de acá del centro, este es el centro, al foco, ¿cuánto mide de aquí a acá? C. Y la distancia del centro al otro foco también tiene que medir C. ¿Ok? ¿Ya? Ya. ¿Qué más? De acá, nosotros sabemos que B vale raíz de 7. Observemos, ya no sé qué tanto color ponerle valor. De acá, de aquí hacia arriba, tenemos que medir raíz de 7 hacia arriba y raíz de 7 hacia abajo. ¿De acuerdo? Mire. Acuérdense que eso es lo que mide. Me da la impresión de que no me están inflando mucho, pero no sé por qué. Creo que no me están pescando, pero sé que puede que estén concentrados en la prueba del jueves, pero
Me siento hablando sola. Entonces el semieje imaginario es B. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces vamos a tener en nuestro dibujo que vamos a tener para graficar esto, a ver dónde está espérame. Para graficar esto, y con esto termino y voy a la sección consulta. ¿Dónde está el vértice? Vértice va a ser esta rama con esta otra rama. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso corresponde a una elipse. De la misma manera, perdón, a una hipérbola. De la misma manera, aquí hay un montón de ejercicios, todos resueltos con gráficas y ecuaciones que ustedes deben hacer para la próxima evaluación, que no es la de este jueves, sino que viene más adelante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora les voy a brindar tiempo y minutos para consultas de cualquier duda que ustedes tengan respecto de la prueba de este jueves. Ya. Entonces, este es el ejercicio que me consulta. Dice, el quinto término de una progresión armónica, es 0,1. Cada vez que ustedes les hablen de progresión armónica, tienen que acordarse que tienen que trabajar en la aritmética y después devolverse. Entonces, se supone que el A5 en una progresión armónica es 0,1. Entonces, siempre acá en la armónica, si es 0,1 en la aritmética, que es donde tenemos que trabajar, sería 1 partido por 0,1. El inverso multiplicativo de este. Y 1 partido por 0,1 es 1 partido por 0,1. El 0,1 es un décimo, por lo tanto sería 10. Ya me voy a ir a la pizarra porque de nuevo no estoy pudiendo escribir. Ok. Ya, vámonos a la pizarra. Ya, entonces dice, el problema dice, el quinto, entonces yo me gusta siempre hacer una separación cuando hablan de armónica, uno va a escribir las cosas en la información que le entregan, pero va a hacer la traducción al lado y después nos devolvemos. Entonces, progresión armónica, y uno tiene que trabajar en la progresión aritmética y después se devuelve. Si tenemos que el A5 en la progresión armónica es 0,1, en la progresión aritmética es siempre 1 partido por ese número. O sea, en este caso sería 1 partido por un décimo, o sea, sería 10. Ya. Dice, y el término del lugar 50, A50 en la armónica es 0,01, por lo tanto A50 en la aritmética es 1 partido por 0,01, que sería 100, ¿cierto? Entonces preguntan, calcule 3 medias armónicas entre el segundo y el sexto término. Entonces tenemos que tener entre A2, A3, A4 y A5. O sea, perdón, A5. Se nos está pidiendo este y este. Entonces tenemos que encontrar esos, pero en la armónica. Entonces, en la aritmética. Entonces uno dice A5 sea 10, significa que es A más N-1, que es 4 por D, igual a 10. A50 igual a 100, significa que es A más 50 menos 1, que es 49D, igual a 100. ¿De acuerdo? Y de acá nosotros, por ejemplo, tomamos este y restamos el de arriba, se van las A y nos queda 49D menos 4D, nos queda 45D, igual a 100 menos 10, 90, por lo tanto D vale 2. Y si D vale 2, podemos reemplazar en cualquiera de estas y nos queda que A va a ser igual a 10 menos 4 por 2, 8, o sea, A también vale 2. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Yo me pregunto y me respondo. 10 menos 8 es 2. Perfecto, la vale 2. Entonces, por lo tanto,
¿Qué sería la sub 3? Estamos trabajando en la aritmética. Sub 3 sería el A más n menos 1 por D, más 2 por 2, o sea, va a ser 6. ¿Qué sería el A sub 4? Sería A más n menos 1, que es 3 por 2, 6, 7, 8. Y el A sub 5, no sé si se alcanza a ver ahí, sería el A más n menos 1, que es 4 por 2, 8, 9, 10. 6, 8, 10. Estos son los términos, pero en la aritmética. Por lo tanto, en la armónica es 1 partido por esto también. 1 partido por esto. O sea, es 1 partido por 10. A ver, 1 partido por 10 está bien en la sub 3. A ver, me equivoqué en algo, parece. Que soy despistada. Perdón, leí mal, no. No he hecho nada. El A sub 3 es 6, por lo tanto en esta es 1 partido por 6. El A sub, aquí es 8, por lo tanto esta es 1 partido por 8, y el otro es 10, por lo tanto es... hay algo que me hace ruido, que 2 por 4, 8, 9, 10, 10 sería 1 partido por 10. Pero sucede que... A ver, espérenme, el A sub 5... Hay algo que, a ver, hay algo que le hizo, algo estoy leyendo mal. A ver, déjeme ver, volver a leer la pregunta porque me asaltó la duda de qué es lo que se preguntaba, porque aparece un término que ya lo tenemos. Entonces, dice calcular 3 medias armónicas entre el segundo y sexto término. No importa que se repitan, no importa, o sea, es que no quería, como aparecía el 0,1, y se estaba repitiendo y era un valor dado, ¿me entiende? Por eso me hizo ruido. Y estos son los términos. Esta sería la respuesta. Un sexto, un octavo y un décimo. Me enredé porque pensé que como aparecía de nuevo la sub 5 acá, pero da lo mismo, porque lo que se pedía eran 3 medios armónicos entre la sub 2 y la sub 6. Por lo tanto, podría haber aparecido alguno de estos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de armónico, ustedes hacen toda la pega en la aritmética y después se devuelven. Simplemente se vuelven colocando el número que les haya dado acá, 1 partido por. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de los términos. ¿Se entendió, estimado alumno que preguntó? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿No? ¿Estamos listos entonces? A usted, Nicolás. Ya. ¿Estáis liberados? Nos veríamos bueno, no nos vamos a ver el jueves porque el jueves es la prueba. Nos veríamos... y la próxima semana, ustedes ya saben que es semana de receso. Así que la próxima semana tampoco nos vamos a ver. Nos veríamos la otra semana. ¿Ok? Bueno, durante la próxima semana voy a publicar las notas para que ustedes ojalá de aquí al, digamos, cuando la rinda jueves, por lo menos de aquí al otro jueves, les voy a subir las notas de su prueba. ¿Ya? Listo, estimados. ¿Estáis liberados?